La frase no me atrevo a decirla. María, ¿cómo hago para decirla? Porque no quiero que se tome como una falta de respeto ante un ser humano, no. Créanme que yo no desprecio a nadie. Si algo de verdad aprendí después del 4 de febrero es que no odio a nadie, ni desprecio a nadie absolutamente. Cada quien, por más vicios que tenga y por más errores que haya cometido, es un ser humano, ¿eh? Entonces no quiero que esto se tome como una falta de respeto al ser humano, que es Carlos Andrés Pérez, porque es un ser humano, pues, sin duda alguna. Pero con esa aclaratoria voy a decirlo. Un buen amigo hace poco me dio una recomendación. Es un dicho muy popular. El que quiera recogerlo y publicarlo, pues publíquelo. Pero le agrego, le ponga eso, que no es ninguna falta de respeto, que no lo tomen así. No patee perro muerto. Esa es la expresión, que fue un consejo. Sin embargo, entonces ahora contextualizo, ¿no? En verdad que Carlos Andrés Pérez, respetando, repito, su condición de ser humano, es fiel representante del sistema político que se instaló en Venezuela el día que la cúpula ADECA, aliada con una cúpula militar de manera ilegítima, dieron un golpe de Estado al general más demócrata o al presidente más demócrata que ha pasado por el gobierno venezolano en este siglo, que se llamó el general Isaías Medina Angarita. Allí nació el modelo ADECO de hacer política. Ahí nació la corrupción, ahí nació toda esta confabulación contra un país. El país venía saliendo del gomecismo. El país venía abriéndose de manera progresiva hacia una democracia. El general Medina en plena Guerra Fría había legalizado, para que tengamos una pequeña idea, recordemos esto, Isaías Medina, general formado en el gomecismo, en plena Guerra Fría, legalizó el Partido Comunista de Venezuela. ¿No fue así Luis Miquelena? Luis Miquelena fue actor. Yo eso lo conozco porque he leído la historia, Luis la vivió. Sí, Luis estaba en las calles de Caracas ese día. Así que, en todo caso, él encarna lo que es un sistema podrido, un viejo sistema. El destino personal de este venezolano no depende de Hugo Chávez Frías. A mí de verdad ya no me importa. Que se encargue de él la ley venezolana y sobre todo la Asamblea Constituyente, que nada ni nadie podrá evitarla. Allí pondremos las cosas en su sitio, a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Continuamos con Olga Hauser de 1300, Radio 1300. Muy buenas a todos. Me he sentido muy feliz y complacida de lo que usted ha hablado, señor Hugo Chávez, porque efectivamente estamos en un clima totalmente trópico. El caos más absoluto se ha apoderado de Venezuela. Y esto, a pesar de que eso suena una mala noticia, es una excelente noticia. Es la gran noticia que todos nosotros tenemos en este fin de siglo y principios del milenio. Es la gran noticia que todos nosotros tenemos cuando usted opta por la presidencia en unas últimas elecciones de siglo y las primeras elecciones del tercer milenio. Entonces, esta entropía, la buena noticia que tiene, que es este caos donde usted se va a desenvolver, que es lo que lo va a impulsar a usted a poder hacer la gran reforma que yo sé que usted va a hacer por y para Venezuela. Entonces mi pregunta es, Hugo Chávez, como presidente, ¿qué nos va a dar para restablecer la ecología humana en cada uno de nosotros, los que habitamos Venezuela? Bien, interesante reflexión, la situación entrópica. Y la entropía, lo sabemos, es el estado previo a la muerte de algo. La entropía, el viejo sistema está entrópico. Lo que viene es la muerte, está muriéndose.
el sistema político de punto fijo. Ahora, ¿cómo hacer para restablecer, así interpreto su pregunta, el equilibrio entre el hombre, ¿no?, la naturaleza, la vida, el rescate de todo eso, de los valores del hombre y los valores de la naturaleza, el equilibrio? Es así. ¿Cómo restablecer eso? Nosotros tenemos un proyecto holístico, integral, que se orientará en el más corto plazo posible al restablecimiento de los equilibrios sociales, de los macroequilibrios sociales. Un modelo económico que genere empleo, que genere productividad, un modelo económico alternativo, distinto al modelo neoliberal salvaje, que destroza la naturaleza y destroza al hombre, porque nosotros somos parte de esa naturaleza. Quien destroza un río, un árbol, quien destroza la sierra de Imataca, por ejemplo, está destrozando parte de la humanidad, parte de la vida. Así que es a través del proyecto. ¿Cómo Hugo Chávez va a lograr esa situación, salir de la entropía y buscar un equilibrio social, ecológico, ecosófico, como dice Raymond Panikkar, este filósofo español hindú, habla de la ecosofía, es el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y Dios. Así lo plantea con una gran sabiduría. Creo que a través de un proyecto, de una transformación integral, y es cuando yo hablo de una revolución moral, política y económica, donde existamos en equilibrio el hombre, los seres humanos, la naturaleza, también los que creemos en Dios, que somos la inmensa mayoría, que haya ese equilibrio con los valores humanos, los valores que tenemos por dentro. De esa manera, pero yo haré el esfuerzo que pueda. Ahora, tampoco me lo pidan a mí solo. Yo se lo reboto a todos. El esfuerzo tiene que ser colectivo. La salida nunca será mesiánica. La salida es colectiva. Es un pueblo, es una fuerza colectiva levantando un país. Yo haré todo lo que pueda, pero todos tenemos nuestra parte. Candidato, el Congreso que se acaba de elegir concentra fuerzas encontradas, la Acción Democrática, Quinta República y Proyecto Venezuela. ¿Cómo haría usted, si llega a la presidencia de la República, para lograr un consenso político y un piso político en el Congreso? ¿Usted estaría dispuesto a firmar una triple alianza, como ya se ha visto, o simplemente, si no un Congreso constituyente, lo eliminaría? Miren, la pregunta es muy interesante, toca el elemento político central de comienzo de gobierno. El Congreso recién electo, por supuesto, nosotros así lo anunciamos al país, nuestros candidatos que han sido electos al Congreso, pues llevan nuestro aval, sin duda alguna, y de buena parte de nuestra población. Pero ese Congreso debe ser de naturaleza pro-constituyente. Por cierto que muy buena tu respuesta, Germán Escarrán, a la lamentable declaración, pero no, yo no esperaba mucho más de eso, de estos académicos, algunos de los académicos de la Academia de Ciencias Jurídicas, ¿no?, y Políticas, y ahora pretenden continuar, y por eso yo lo denuncié entonces en la misma academia. Ustedes recuerdan, yo fui a la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas a denunciar el intento de fraude constitucional, y ahí está confirmada la tesis. Poco a poco se van descubriendo verdades. Ahora se pretende decir, o algunos quieren plantear, que ya no hace falta la constituyente porque el Congreso que se eligió es la constituyente. Fraude, engaño, ese intento de fraude, claro que también lo derrotaremos. Mira, por supuesto que la composición del Congreso, por más fuerza que nosotros hicimos, ¿no?, porque la hicimos en todas partes para impulsar nuestros candidatos, y además impulsarlos de otras maneras, dentro de las tantas limitaciones que el mismo proceso nos impuso. Pero sin embargo, con el método que hicieron, el método electoral de elegir un parlamento, los resultados tienen que ser parecidos. El método que hizo el pacto de punto fijo, el método matemático, el que quiera búsquese algún experto matemático o el que tenga curiosidad por la matemática y póngase a evaluar el método de elección al Parlamento. Ese método combinado de uninominalidad,
y de listas, ¿no? Está diseñado matemáticamente para mantener las fuerzas en equilibrio. Esa composición final del Congreso no expresa la realidad política del país, porque por el camino, con métodos matemáticos sofisticados, bueno, ni tan sofisticados, métodos matemáticos, se va filtrando la expresión de la voluntad popular. Por ejemplo, Caracas. Nosotros en Caracas más que duplicamos la votación, más casi triplicamos, dice Carlos Melo. Ahí están los dos senadores, Luis Miquilena y William Izarra. Casi triplicamos la votación de los demás grupos que son minoritarios en Caracas. Claro que un sistema electoral debe garantizar la representación de las minorías, pero esa es otra cosa, porque el método electoral instalado y que habrá que demolerlo a través de la Asamblea Constituyente e instalar un método que recoja de verdad la expresión política real, cambiarlo, ese método no le da representación a las minorías realmente, sino que le asegura dominio a esos sectores del Pacto de Punto Fijo. Concretamente, aquí nosotros ganamos todos los diputados uninominales en Caracas. Es así, ¿verdad, Mioler? Todos, 7 creo que son. 7 circunscripciones y las 7 las ganamos. Pero ¿qué ocurre? Que por el método electoral que está establecido por las cúpulas, si Quinta República, el Polo Patriótico, ganó una circunscripción como Aristóbulo, por ejemplo, Aristóbulo creo que fue el que sacó más votos, ¿no, Aristóbulo? El diputado con más votos en toda Venezuela. Aristóbulo Ituri, felicitaciones, Aristóbulo. De verdad. Aristóbulo, nosotros arrasamos en la circunscripción de Aristóbulo. Pero ustedes saben que también había candidatos uninominales y candidatos por lista allí, ¿verdad? Bueno, como Aristóbulo ganó uninominal, eso es excluyente para nuestros candidatos por lista, aunque hayan sacado también la máxima votación. Es así, ¿verdad? Ese es el método. De forma tal que nosotros, bueno, es uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. Eso es el método. Eso no recoge. Entonces, por eso que ustedes ven que la Acción Democrática, que no tiene en Caracas sino una minoría que está desapareciendo, tiene un grupo de diputados al Congreso Nacional por Caracas. Y en una proporción importante, que no recoge la expresión de la realidad. Igual pasa. Vean ustedes el estado Amazonas, por ejemplo. Todo mi respeto a la gente del Amazonas, comprometidos con ellos igualito que con los caraqueños, que con los balineses. Pero ¿quién puede pensar que eso es proporcionalmente justo? Que el estado Amazonas elija 2 senadores igual que Caracas. ¿Será eso lógico? Vean ustedes cómo ellos diseñaron. Entonces, de esa manera, Acción Democrática, que lo que ganó son gobernaciones con escasa población, Amazonas, apure dudoso Cristóbal, porque eso lo pelearemos hasta el final en la Corte Suprema, porque todas las tendencias hasta las 10 de la noche daban a Cristóbal Jiménez gobernador del estado Apure, igual que a Irene Elviloria, gobernadora en el estado Trujillo, y, oh sorpresa, como dicen en mi pueblo, la cosa cambió al filo de la medianoche. Entonces, he allí algunos elementos matemáticos, ¿no?, que le permiten y le permitirán, bajo este modelo, a esos sectores del Pacto de Punto Fijo mantener allí la capacidad de neutralizar una fuerza nueva como la nuestra. De forma tal que ese comentario, un poco para agregarlo al análisis de lo que es el balance del resultado de las elecciones. Ahora, las fuerzas están allí representadas. Yo lo planteé mucho antes del 8 de noviembre, independientemente de la correlación de fuerzas que el Congreso de 1999 tenga, el proceso constituyente va. Aun cuando nosotros, supuesto negado, así mismo yo lo decía, supuesto negado, aun cuando nosotros obtuviésemos mayoría abrumadora en el Congreso, que era imposible por el método electoral bajo el cual se realizan estas elecciones, aun cuando tuviéramos 2/3 del Congreso, la Asamblea Constituyente va.
¿Por qué? Sencillamente porque el Congreso Nacional no tiene atribuciones para transformar la República, para refundar la República. Esas atribuciones solo le caben a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no es que Hugo Chávez va a disolver el Congreso que se va a instalar el 23 de enero, no, lo vuelvo a explicar. El 15 de febrero, yo debo, Dios mediante, firmar el decreto convocando a elecciones o convocando a referéndum, para que sea el país el que decida si vamos o no vamos a la Asamblea Constituyente. Si el pueblo responde afirmativamente a ese referéndum, entonces vamos a elegir una Asamblea Constituyente. El Congreso sigue funcionando todo ese tiempo, todos esos días, todas esas noches, todos esos meses. Pero cuando se instale la Asamblea Constituyente, producto de una elección que no será por estos métodos, sino que será de manera nominal. Por eso es que una asamblea nominal, imposible que figuras como las que representan la podredumbre política vayan a llegar a una asamblea constituyente, porque el pueblo sí sabe a quién elige. Cuando se instale una asamblea constituyente elegida de manera nominal, es decir, nombre y apellido, no por lista, y que la gente sepa quién está eligiendo, y que vaya más allá de los partidos políticos y que abarque la sociedad toda, entonces esa asamblea se instala, y una vez instalada, la asamblea puede, si así lo decide, disolver el Congreso Nacional. Igual puede remover los miembros de la Corte Suprema de Justicia y nombrar una comisión de justicia en emergencia, igual puede tomar decisiones a fondo mientras se está haciendo una nueva Constitución Nacional. Y es allí donde cabe la figura antes de instalar la Constituyente. Cuando nosotros decíamos hace unos meses que nuestros diputados y senadores pueden renunciar, si así lo desean, es renunciar para lanzarse como candidato a la Asamblea Constituyente, porque eso es válido. Si el referéndum es positivo y vamos a constituyente, cualquiera de los diputados o senadores en el Congreso puede renunciar para lanzarse como candidato a la Asamblea Constituyente e incorporarse al proceso constituyente. En resumen, no es Chávez el que va a disolver el Congreso. Si el Congreso venezolano es disuelto, será por la soberana Asamblea Constituyente que elegiremos sin duda en 1999. María Victoria Cristancho, del Centro de Bogotá. Buenos días. Candidato, si esta Asamblea Constituyente dice que va a convocar a referéndum el día 15 de febrero, si ese pueblo que usted dice soberano decide que no, le dice un no a la Constitución, usted perdería hipotéticamente su piso político, porque todo su discurso electoral ha sido hacia la Asamblea Constituyente. Entonces usted estaría dispuesto a renunciar. ¿Usted renunciaría si no tiene ese piso? Si el pueblo venezolano decide no a la Asamblea Constituyente, no, yo no renunciaría. Yo gobernaría, aquí están estos gobernadores, que son 8 gobernadores, una fracción que es la más alta que hay en el Congreso Nacional, porque eso es bueno evidenciarlo. La primera fracción que hay en el Congreso Nacional es la del Polo Patriótico, por encima de la de los demás partidos. Acción Democrática está en segundo lugar, COPEI en tercer lugar, Proyecto Venezuela en cuarto lugar, y de ahí hacia abajo, bueno, los sectores minoritarios. Así que si el referéndum, para mí ese es un supuesto negado, pero vamos a suponerlo. Si el país dice que no al referéndum constituyente, pero yo estoy seguro que más del 80% va a decir que sí, pero supongamos que no, pues igual asumiremos el compromiso, seguiremos en la lucha, seguiremos proponiendo el proceso constituyente, nos estancaríamos en el proceso constituyente, nos estancaríamos en la segunda fase, pero para seguir impulsándolo, porque la historia no la decretamos los hombres, los procesos nosotros tratamos de acelerarlos y de eso se trata. Estamos acelerando un proceso, pero los procesos van marcando su propio ritmo. La historia, dijo alguien, es como una rueda implacable que tiene sus propias leyes, tiene su propio ritmo. Los hombres no podemos predeterminar la historia, pero yo, más allá de eso, estoy convencido, así lo creo y lo creemos buena parte de los venezolanos, que el pueblo va a decir sí al referéndum constituyente. Ramón Medina, Mexicano de la Oriente. Buenas tardes, comandante Chávez. Si las elecciones del 6 de diciembre le otorgan el pasaporte para entrar
La primera de ellas es la inflación. ¿Qué va a hacer usted para sacarse esa piedrita del zapato y llevar la inflación a un dígito por año como sería lo ideal? Y la otra piedra que también va a llevar en el zapato es la de los inversionistas extranjeros, que están un poco asustados con un triunfo. ¿Qué va a hacer usted para atraer a los inversionistas extranjeros, conversar con ellos, dialogar con ellos y que vengan esos capitales a enriquecer nuestro país? Bien. Esas dos piedras en el zapato, pues yo de verdad que no las siento, ¿no? Son piedras imaginarias. Especialmente la segunda. La primera, sin duda, más que piedra en el zapato, es una realidad que es, bueno, una gran piedra de todo, no es mía. Es suya también y es de todo. La inflación desatada, la más alta del continente. Así que no es piedra en el zapato de Chávez, más bien es piedra en el camino, obstáculo en el camino de los venezolanos. Tenemos que echarla, tenemos que reducirla. Ahora, en cuanto a los inversionistas, yo he venido conversando con ellos, con diversos inversionistas. Hace unos días conversé de nuevo, la semana que viene tengo un encuentro con ellos. Debo hacer un viaje en los próximos días a Colombia. Debo conversar con el presidente. Hoy me llegó la invitación y la he aceptado, por supuesto, a ir a Bogotá a una conversación con el presidente Pastrana y a una intervención en el Congreso de Colombia. Igual tengo la invitación de ir y voy a ir en los próximos días, uniendo este viaje muy rápido de un día, 2 días máximo, a conversar con el presidente de Panamá, el Toro Valladares, y con sectores inversionistas de estos dos países, pero no solamente de estos dos países. Hemos conversado con inversionistas de todo el mundo, explicando cuál es nuestro proyecto y haciéndoles un llamado, y yo creo que el mensaje va calando, así nos han hecho saber por muchas vías. La gente se ha ido convenciendo que Hugo Chávez no es el ogro que pintan mis adversarios, no es el que va a hacer expropiaciones o a cerrar la economía, no, nada de eso. Nosotros tenemos un proyecto económico muy serio, muy acoplado a este tiempo que nos circunda, y necesitamos para ese gran proyecto económico inversiones internacionales en diversas áreas: petrolera, petroquímica, metalúrgica, agroproductora, agroindustrial, turística, en la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, el impulso de la educación, la investigación científica y tecnológica, el impulso de la salud, etcétera. En la infraestructura hay que construir un plan ferroviario nacional, por ejemplo. ¿Y qué interés mostraron inversionistas desde Francia hasta Alemania por el plan ferroviario que nosotros vamos a impulsar? Así que más bien yo creo que ese supuesto miedo se está transformando en un sentimiento, en una certeza de inversionistas muy serios de que aquí lo que viene es un gobierno serio, y además de eso que tiene un gran proyecto de desarrollo nacional que les interesa mucho a ellos. Y por otra parte, que nosotros vamos a acabar sin duda, como lo vamos a hacer, con la corrupción que genera una profunda inestabilidad, con la inestabilidad jurídica. Nosotros vamos a ofrecerle a los inversionistas del mundo lo que no le ha ofrecido este sistema, porque no puede hacerlo, que es seguridad jurídica, seguridad social y sobre todo seguridad de que están hablando con gente seria y no con 4 corruptos que lo que andan buscando es cómo beneficiarse y cómo enriquecerse a costa del Tesoro Nacional. Y en cuanto a la inflación, que es la piedra más que el zapato de Chávez, repito, en el camino de todos, pues tenemos un gran proyecto que tiene varias dimensiones. Voy solamente a mencionar algunas. Una de ellas es manejar con mucha rigidez disciplinaria las variables macroeconómicas. Una rígida disciplina fiscal hay que imponer en Venezuela. Yo ayer en la mañana pasé, por cierto, toda la mañana discutiendo con el equipo económico, precisamente analizando el problema de la deuda externa. Nosotros no vamos a devaluar el bolívar, no tenemos la más mínima intención, porque eso sería desatar aún más la inflación. Nosotros no tenemos que recortar los gastos del Estado, tenemos que acabar con ese 15% o 20% de gastos que se van en la corrupción. Tenemos que frenar el gasto público irrefrenable hasta ahora. Tenemos que poner orden en los gastos de petróleo de Venezuela, que influye mucho en el gasto público. Es decir, disciplina, en resumen, macroeconómica, para frenar las tendencias inflacionarias, para frenar las tendencias devaluacionistas. Y por otra parte, además de eso, para derrotar la inflación, no bastan las medidas macroeconómicas. Hay que ir a medidas de economía real, que tienen que ver con medidas microeconómicas y mesoeconómicas.
Es decir, me refiero a un modelo de economía productiva, que haya producción, que se recupere la industria nacional, la producción nacional, lo repito, en la agricultura. Venezuela tiene que ser una potencia agraria en el continente. Tenemos un inmenso potencial agrícola que lo estamos perdiendo, lo estamos desechando. En pequeña empresa, en mediana empresa, la petroquímica, construcción, hay que construir viviendas, hay que construir trenes, puertos de aguas profundas, una marina mercante, viviendas, escuelas, hay que impulsar la economía nacional. Solamente de esa manera podremos paliar la inflación y llevarla en el más corto plazo posible, sí, a un dígito. Claro, eso no lo vamos a hacer en un año, porque sería que fuéramos brujos. No, sencillamente es un proyecto económico progresivo que debe ir reduciendo esa tendencia perversa a la inflación más alta del continente. Pero repito, no es piedra en mi zapato, es en el zapato de todos. Hay una pila de la gente internacional de noticias Reuters. Bueno, usted dijo que el 6 de diciembre iba a firmar un nuevo contrato social, ¿verdad? Que quiere rotar la pobreza, el trato infrahumano que tienen los más pobres del país, y de alguna manera eso es lo que está esperando la gente que va a votar por usted. Ahora, ¿cómo va a ser económicamente hablando, más allá de la receta muy general que acaba de hacer, sobre todo lo que sería su plan económico, para enfrentar todo esto en un escenario macroeconómico en que los precios del petróleo van a estar deprimidos el año que viene? Eso quiere decir que el presupuesto va a estar bajo, tiene que enfrentar un gasto público muy alto, tiene una economía prácticamente de recesión, por como van a cerrar esta economía, y un desempleo que en el mejor de los casos va a rondar 15%. Y otra cuestión, usted dijo que no está siendo percibido como un monstruo ni como un poco ante los inversionistas extranjeros. Pero después de los resultados del 8 de noviembre, la bolsa de Caracas bajó y lo hizo prácticamente toda la semana, y los bonos de la deuda también bajaron. ¿Cómo va a hacer usted de aquí al 6 de diciembre o después del 6 de diciembre, si ganan las elecciones, para restablecer el sistema de confianza? Porque al parecer los inversionistas todavía desconfían mucho de todos sus argumentos y de su programa, porque lo ven muy errático y cambiante, que al principio decía una cosa, ahora dice otra. Y de alguna manera el temor está en esta volatilidad de su discurso. ¿Cómo va a hacer entonces para restituir esta otra cosa? Yo creo que la volatilidad no está en mi discurso. La volatilidad está en la economía mundial. El pánico financiero recorre el mundo. Desde las bolsas de Tokio hasta las bolsas de Londres, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Río, la bolsa de Caracas, que es de las más pequeñas, ¿verdad? La bolsa de Caracas es de las más pequeñas de todo este continente, de todo el continente latinoamericano. En las grandes bolsas del mundo, yo no creo que Chávez tenga nada que ver en ese pánico financiero mundial. Absolutamente para nada. No podemos caer es una tendencia, ¿no? Claro, inducida. Es una tendencia inducida fundamentalmente de núcleos políticos interesados. Bueno, que si cayó la deuda venezolana, que si cayó la bolsa de Caracas. Igual cuando se recuperó la bolsa de Caracas hace unas semanas atrás, dijeron gracias a Dios porque Chávez cayó en las encuestas. Entonces ahora la bolsa se recuperó. Fíjense ustedes lo que llama Ramón Pillango en un libro que yo recomiendo mucho, lo leí hace muchos años y lleva varias ediciones. Aquel libro donde Velázquez escribió un artículo, una ilusión de armonía. El primer capítulo él habla, Ramón Pillango, el director del 10, sobre el peligro de las terribles simplificaciones. Es una tendencia de que hay una realidad muy compleja, entonces mucha gente pretende explicarla con un nombre, Chávez. Entonces yo de verdad pues no creo en esa versión de que la bolsa de Caracas cayó porque Chávez y el polo patriótico obtuvieron el triunfo rotundo que obtuvimos. Hay una parte que es verdad. Nuestro triunfo es rotundo. Los grandes titulares del mundo así lo dicen, desde París hasta Londres y por todas partes, el polo patriótico victorioso el 8 de noviembre. Pero no creo que eso se deba, o la caída de la bolsa y de la deuda se deba a eso. Ahora, más allá de eso, nosotros, y lo insisto en ello, con estos inversionistas, los inversionistas que nosotros aspiramos y vamos a privilegiar, no son precisamente los que andan de bolsa en bolsa. No, bienvenidos los que quieran. Los que andan brincando de bolsa en bolsa, a ver dónde ubican los capitales golondrinos que han causado bastante daño a las economías del mundo. Le hicieron mucho daño al Asia,
le han hecho mucho daño. Recordemos el efecto tequila, que destrozó la economía mexicana. Nosotros a eso no le damos prioridad, así que si es que tiene razón esa especulación de que ellos están asustados, bueno, el miedo es libre. Ojalá que no se sigan asustando, porque eso no es bueno para la salud. Pero nosotros vamos a privilegiar, y esos inversionistas no andan para nada asustados, son los inversionistas de la economía productiva. Inversionistas que quieran venir, y ya repito, estamos haciendo contactos con Dilanco Bolívar, por ejemplo, hemos estado hablando en estos días recientes, ¿no?, de un gran proyecto de Aragua, donde vamos a traer capitales europeos, norteamericanos, para hacer un gran proyecto que ya anunciaremos pronto en Aragua, ese gran polo que vamos a impulsar en Aragua, como en muchas partes del país, para construir el puerto de aguas profundas allá en el Golfo de Venezuela. Arias Cárdenas hace poco fue a Europa, y ya hay un estudio para comenzar pronto, y yo estoy comprometido con ese puerto de aguas profundas en el Golfo de Venezuela. Igualmente, el estudio para construir el puerto de aguas profundas en el Golfo de Cariaco. Ahí nadie está asustado. Más bien andan por allí, bueno, buscando contactos y a través de las embajadas. Yo me he reunido aquí en Caracas, bueno, con casi todos los embajadores de todo el mundo. Desde los chinos hasta el norteamericano, el embajador de los países. Hace poco almorcé con los embajadores de la Comunidad Europea. Todos están interesados en promover las inversiones porque saben que lo que va a comenzar en Venezuela el próximo año es un gran proyecto que requiere de inversiones productivas, el plan ferroviario, el proyecto agrícola. Ahí está Irán Gaviria, presidente de Acción Agropecuaria y coordinador del Polo Patriótico, del Consejo Patriótico. Tenemos y estamos haciendo el llamado a las grandes inversiones, por ejemplo, para el riego. Las técnicas de riego más adelantadas del mundo las necesitamos para levantar el inmenso potencial arrocero. Venezuela puede ser una potencia arrocera mundial, por ejemplo. Y ahí hace falta inversiones internacionales. Así que en esos ámbitos pues yo no veo ningún miedo. Ahora, los que se asusten, yo les hago un llamado más bien, aprovecho la pregunta para que no se sigan asustando tanto. Que le tengan miedo a los corruptos, ¿no? Que le tengan miedo a los bandidos que han destrozado a Venezuela. Nosotros vamos aquí a poner orden en democracia y con mucha ética y moral, y eso le conviene a todos, a los inversionistas, sin duda alguna. Y en cuanto a la problemática económica en la cual usted insistió, pues sí, el desempleo, voy a tomarlo por allí, por el desempleo, que es una de las consecuencias nefastas del modelo neoliberal salvaje. Tenemos que cambiar el modelo económico. Tenemos que transformar el modelo económico para generar empleo. Y allí, eso tiene mucho que ver con la reflexión anterior. Grandes inversiones del Estado en algunas áreas, inversiones privadas nacionales, inversiones privadas internacionales. Yo ya le estoy haciendo un llamado y aprovecho para repetirlo a los venezolanos que tienen capitales bien habidos en el exterior, a que vayan pensando en serio en el retorno de esos capitales, para que los inviertan aquí en Venezuela, para incorporarse al proceso de dinamización de la producción, que será la única manera, insisto, en ir derrotando, por supuesto, poco a poco el desempleo, el hambre, la miseria, la inflación, la desnutrición y los grandes desequilibrios sociales y económicos. Se trata de todo un proyecto, un nuevo proyecto económico. Bien, estábamos escuchando parte de la rueda de prensa ofrecida por el candidato de Quinta República, Hugo Chávez Frías, desde el mediodía de hoy en el Hotel Meliá Caracas, donde habló un poco de lo que ha sido el plan constituyente, el poder constituyente que lo ha llegado a conseguir en la primera etapa, que fueron las gobernaciones adquiridas o conseguidas el pasado 8 de noviembre, y la consecución de este plan de mira al 6 de cara al 6 de diciembre en las elecciones presidenciales. Algunos periodistas intervinieron y ustedes escucharon parte de lo que fueron sus respuestas ante diferentes puntos preguntados por los representantes de los medios de comunicación social. Nosotros les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a que continúen con la programación de Globovisión.